Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar un nuevo estudio de la palabra. Hoy vamos a adentrarnos en lo que es el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, vamos a estudiar el día de hoy. Le pido que usted busque Biblia, lápiz, apuntes, ¿verdad? Y que, como siempre decimos, lo que nosotros decimos aquí, usted pues lo corrobore con su Biblia allá. Simplemente el estudio que hacemos es para cada día aprender más, ¿verdad? Y espiritualmente crecer. Yo le pido de su ayuda en el sentido de que cuando estamos estudiando, usted lo que va a oír es lo que está aquí en la Biblia. Yo no hablo porque el Señor me ha dicho, porque yo me soñé, porque yo siento, no, nada de eso. Yo hablo por lo que leo aquí, ¿verdad? En la palabra, lo que el Señor nos dice en ella. El libro de Hebreos. Tengo para decirle que entre el libro de Hebreos, los Corintios y el libro de Apocalipsis, le tengo un respeto mayor a estos libros que a los demás. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, es que siempre he pensado que la palabra realmente está ahí. Nosotros debemos de estudiarla. Pero el libro de los Hebreos, Apocalipsis y los Corintios, el respeto que yo le tengo es por las profundidades que tienen. Yo pienso que con el libro de Hebreos, los Corintios y Apocalipsis, un cristiano, ¿verdad? Que ya haya estudiado la palabra, con estos tres libros, tiene el complemento de todo. Pero eso es un pensamiento mío, y tenemos que leer la Biblia completa, cuidado. Lo que quiero decir es que le tengo un respeto a estos tres libros. Y hoy vamos a llegar a los Hebreos, ya pasamos por los Corintios, ahora vamos a llegar a los Hebreos, donde tengo que ser muy cuidadoso, como en toda la palabra, tengo que ser muy cuidadoso en explicar todo lo que vamos a encontrar el día de hoy. Con la ayuda de Dios, la ayuda de ustedes, como digo, siempre lea la palabra. No porque yo diga algo, usted le da ya por sellado. Estudie su palabra y ahí se va a dar cuenta lo que Dios nos está diciendo. Mire, el libro de los Hebreos, el autor es desconocido. Es bueno que entendamos eso. El libro de los Hebreos no es como los Corintios, que se sabe que fue Pablo, Filemón, que fue Pablo, Romano, que fue Pablo, primera de Pedro, como dice el nombre Pedro, segunda de Pedro, Pedro. No, 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 no. Aquí Hebreo, su autor es desconocido y la fecha es en el año 65 o 64 antes del 70 después de Cristo. Los temas que trata este libro es la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. La superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. Es muy importante entender eso. La clave de este libro es mejor, por tanto, propósito, de todo habla el libro, que los cristianos judíos entiendan la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por eso pienso que es muy importante, porque aquí nos vamos a dar cuenta de lo que es la transición del Antiguo al Nuevo. Recordemos que la Biblia se compone de Viejo Testamento y de Nuevo Testamento. Y de eso trata este libro. Una carta, o sea, epístola, para un grupo de judíos cristianos, escrita alrededor del 64 después de Cristo. Como yo decía, se desconoce el autor. Los cristianos destinatarios que habían pasado por persecución se estaban alejando de su fe. Oiga bien,
los cristianos, destinatarios que habían pasado por persecución, se estaban alejando de su fe y perdían interés en su tarea misionera, con la tentación de volver al judaísmo. El autor escribe dicha epístola para enfatizar la superioridad del cristianismo y animarlo en la fe. De manera inequívoca, el autor destaca la superioridad de Cristo por sobre los profetas, los ángeles, Moisés, Josué y Aarón. Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero luego habló a través de su Hijo. El nuevo pacto y la fe eran superiores a todo. Y repito, el nuevo pacto y la fe eran superiores a todo. La epístola fue escrita a los judíos creyentes que vacilaban para alentarlos a mantenerse firmes en la fe. El autor pone de relieve la abrumadora superioridad de Cristo sobre todo lo que había experimentado bajo la ley, que aquí llegaba realmente a su fin. Esta epístola, mi querido, mi querida, no identifica a su autor. Hebreo no identifica a su autor. Y la tradición cristiana no ofrece una respuesta unánime sobre la identidad de este. No se llega a acuerdo a saber que fulano lo escribió, que Perenceo lo escribió. No se ha dado, ¿verdad? No se ofrece una respuesta unánime sobre quién fue que lo escribió. Algunos señalan que apunta hacia Pablo como su autor. Otros creen que pudieran haber sido Bernabé o Apolo, pero estas especulaciones han sido infructuosas. Es bueno explicarlo. Algunos señalan que fue Pablo. Yo mismo se me parece mucho a Pablo, pero el problema es que el autor es desconocido. Yo no puedo decir es Pablo, porque el autor es desconocido. Entonces, muchos piensan que fue Pablo. Otros creen que pudiera haber sido Bernabé o Apolo. Ustedes recuerdan, ¿verdad? En Corintios, donde habla Pablo, que habla en Corintios, que dice, algunos siguen a Pablo, otro a Corintios, otro a Bernabé, o otro a Apolo. Entonces, Bernabé o Apolo, también se dice que pueden ver escrito este libro, pero estas especulaciones han sido infructuosas. Ya entendiendo esta introducción, porque es introducción, vamos a ver el verso 1 para ver qué nos dice. Vamos a leer verso 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestro antepasado. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Paso a explicar. La frase en muchas ocasiones sugiere que cada profeta del Antiguo Testamento contribuía en parte de lo que Dios quería comunicar. Cada profeta, mi querido, del Antiguo Testamento contribuía parte de lo que Dios quería comunicar. Dios quería comunicarle algo al pueblo, pues se comunicaba a través de un profeta. Como Dios quisiera, pero como hablando de los profetas, se comunicaba a través de un profeta. Ahora bien, pero ninguno de ellos proveyó la revelación completa. Dios le hablaba a ellos para aclarar al pueblo, pero ninguno se le proveyó lo que es la revelación completa. No la tenía. Ahora, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿verdad? Y de muchas maneras, indica que Dios se reveló a sí mismo de varias formas. Dios se reveló
asimismo de varias formas. Él comunicaba como él quisiera. Ejemplo, Dios habló audiblemente. Dios habló, estamos hablando, Dios habiendo hablado, ¿verdad? Dios habló por medio de sueños. Dios habló por medio de visiones. Dios habló por ritualismo del tabernáculo. Dios habló por la ley. Ahora bien, ya mirando esto, Dios Padre le habló. Vamos a Romanos 9:1-5. Dios habiendo hablado, ¿verdad? Muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, los padres por los profetas. Dios habiendo hablado. Dios le habló, vamos a ver. Vamos a Romanos 9:1-5. Mire, este libro de Hebreo, yo lo voy a leer minuciosamente, lo voy a estudiar, lo estoy estudiando minuciosamente. Hay mucha tela por donde cortar, muchas cosas que aprender, pero tenemos que tener mucho cuidado. Pero con la ayuda de Dios yo sé que vamos a aprender mucho. Romanos 9:1-5 dice: en verdad digo, aquí está hablando Pablo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo cuando vemos aquí? Entonces, Dios habiendo hablado, ¿verdad? Pero aquí, Dios Padre, también en su deidad es Cristo, porque dice aquí 9:5 de Romano, sígame, Romano 9:5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendita por los siglos. Amén. Jesús es Dios. Dice Hechos 5, Dios habló a Abraham, a Moisés, a David, a Isaías, a Jacob, de muchas maneras. Estoy en el verso 1 de Hebreo. Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas. Entonces Dios habló a Abraham, a Moisés, a David, a Isaías, a Jacob, de muchas maneras. Por ejemplo, a Abraham, ¿cómo le habló? En sueño. A Moisés, ¿cómo le habló? A través de la ley. A Josué, en sueño, promesa, y de más forma a los padres. Deuteronomio 2:3. Vamos al libro de Deuteronomio, por favor. 2:3. Nos dice de esta manera. Deuteronomio 2:3. Estamos en el libro de los Hebreos, empezando el estudio hoy. Dice el 2:3. Vamos a ver, creo que leí un poquito mal. Hebreo, vamos a ver, Deuteronomio 2:3. Vamos a ver, porque no lo encuentro aquí. No, aquí me equivoqué del capítulo. Vamos a buscarlo más adelante. Entonces, ya sabemos cómo Dios le habló a los padres por medio de hablar. Cómo le habló a Abraham en sueño, decía, a Moisés a través de la ley, a Josué en sueño y a los demás formas a los padres. Entonces, también habló en visiones, Ezequiel 8:14, 11:24, Zacarías 1:9 a los ángeles, también le habló. Éxodo 3:4, en una salsa, en llamas, directamente por medio de la palabra. Génesis 12:1. Vamos a ver Génesis 12:1. Aquí él le habla a Abraham. Estamos hablando de cómo Dios habló y estamos mirándolo aquí.
Vámonos a Génesis 12:1, por favor. Este estudio realmente hemos estado estudiando y vamos a ver el camino, vamos a estudiar, estamos estudiando, pero es verdad que nos ayuda mucho. Génesis 12:1, vamos a ver. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí vemos cómo Dios está hablando. ¿Con quién? Directamente por la palabra. Abraham, Lucas 1:55, Juan 6:49, Hechos 3:13, Santiago 5:10, profeta, primera de Pedro 1:10, segunda de Pedro 1:20-21, segunda de Samuel 23:1-2. Ellos nos hablaron de su cuenta. O sea, ellos no hablaron de su cuenta. Ni los profetas, ni los padres, nada, ninguno de ellos habló por su cuenta. Habló lo que Dios quiso que ellos dijeran. Recordemos a Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Entonces el Señor le habló, ellos no hablaron de su cuenta, los profetas no hablaron de su cuenta, hablaron lo que Cristo, lo que el Señor quería que ellos hablaran. Hoy en día, tanto usted como yo no podemos hablar lo que creemos, lo que sentimos, sino lo que está estampado en la palabra, ¿verdad? Sabiendo esto, debemos saber que la escritura es inspirada. Segunda de Timoteo 3:15, acompáñenme. Segunda de Timoteo 3:15, que dice, mire cómo dice, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 3:15, 17, dice, y que de la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La importancia de nosotros escudriñar la palabra, que así como hizo sabio a Timoteo, nos hace a usted, a mí, y no solo sabio, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ojo con esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué sirve la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si yo necesito saber lo que Dios me va a decir, y lo que usted quiere saber lo que Dios le va a decir, lo que Dios le dice, lo que Dios nos dice está en la palabra. Lo que necesitamos es la palabra para escuchar al Señor. El Señor nos habla a través de su palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. No es que yo haga un libro y entonces usted tiene que leer la Biblia y para completar esto, usted tiene que coger el libro para entonces usted estar enteramente preparado. No, la palabra dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo soy enteramente preparado? Con la palabra del Señor. Leer libros es bueno, no vamos a decir que no, ir y estudiar es bueno, no es malo. Pero lo que nosotros, lo que usted y yo necesitamos para nuestra salvación está aquí, en la palabra de Dios. Es bueno que usted vaya mirando. Segundo de Timoteo 3:15-17. Los cristianos judíos del primer siglo tuvieron dificultad para abandonar la ley. Ese fue uno de los problemas que tuvieron ellos. Los profetas como estandarte de la referencia. En Gálatas 6, 12, 15, hablando de la ley, mire que encontramos. Gálatas 6, 12 al 15, acompáñenme. Gálatas 6, 12 al 15, dice de esta manera, todo lo que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circunciden
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Dice el 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué nos está hablando aquí? En la ley había que circuncidarse, había que llevar la ley. Hoy en día ya no hay que hacerlo. Entonces los cristianos judíos del primer siglo tuvieron dificultad para abandonar la ley. Gálatas 6, 12 al 15, la ley ya no funciona porque estamos bajo la gracia. Hechos 10, 11, 18. El mismo Pedro no entendía la gracia. Hechos 10, vamos a Hechos 10, 18, 10, 11, para que veamos esto. Hechos 10, 10, 11. Mire cómo dice 10, 11. Vamos a leerlo del verso 9 para entender más. 9 al 18. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Oiga bien. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Recordemos que estamos hablando de Pedro, ¿verdad? El apóstol, vamos a estar hablando de Pedro, que es judío. Entonces dice, y le vino una voz, y le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Las leyes judías. Entonces dice, volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo lo he enviado. Aquí claramente este hombre tiene que ir a la casa de Cornelio, que son gentiles, y aquí él va a ver algo que va a pasar, que ellos van a recibir el Espíritu Santo, donde los judíos entendían que no, el Espíritu Santo no era para los gentiles. Entonces, realmente, los cristianos judíos del primer siglo tuvieron dificultad para abandonar la ley, y Pedro no entendía la gracia. Y aquí lo vemos en esto. Usted sigue leyendo y se va dando cuenta. Ellos creían en la ley de Moisés. Ellos creían en la ley de Moisés, los judíos. Vamos a Hechos 21. Vamos a Hechos 21. Le dije que vamos a estudiar mucho este libro. Vamos a durar un poquito, porque estamos todavía en el primer verso de Hebreos 1. Vamos a Hechos 21, por favor. Hechos 21, 17. Mire cómo es lo que encontramos. Cuando llegamos a Jerusalén, aquí arrestan a Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se llevan reunidos todos los ancianos. Oiga bien, todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Aquí Pablo está hablando. Cuando ellos lo oyeron, los Lucas, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Usted ve? Entonces, ellos, cuando se les predicó la gracia,
Dice, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley? Pero será informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden a su hijo ni observen la costumbre. Entonces vemos cómo aquí dice el 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Entonces aquí vemos como realmente entonces Pablo va a tener ahora que predicarle a estos judíos de la gracia, porque ellos estaban creyendo en la ley de Moisés, y hubo entonces que convencer con la palabra de que era somos salvos por gracia, ya no por la ley. Entonces podemos ver también lo que es Gálatas 5, 1 al 12, que nos habla de estar firme en la gracia. Debo de decir que el libro de Hechos está ubicado a Lucas, por eso hablé de Lucas ahorita, que Lucas es el que está narrando esto, pero Pablo es el que ha dicho lo que hemos estado mirando. Entonces, realmente, cuando Jesús vino, también tuvo problemas con los judíos por la ley. Mateo 12, del 1 al 8. Mateo 12, del 1 al 8. Vamos a leerlo. No se me, como digo, sigue ahí tranquilo para que podamos entender esto. Mateo 12, 1 al 8. Dice, vamos a ver. En aquel tiempo, dice Mateo 12, del 1 al 8, que aquí lo tenemos. Vamos a ver, lo tenemos aquí. Mateo 12, ok. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Y aquí estamos en la ley. Entonces, pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues hoy yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Óigame bien, y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Inmediatamente, ¿qué está pasando aquí? Él tuvo problemas con los judíos por la cuestión de la ley, pero él está viendo uno mayor, le dice aquí, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Podemos ver a Mateo 19, 1 al 12, Juan 8, 12, Juan 5, 1, 47. Debemos de saber, como decíamos, que la Biblia es inspirada por Dios. Y como pudimos ver a 2 Timoteo 3, 15 y 17, la Biblia es inspirada por Dios. Todo lo que necesitamos para aprender es aquí. Mire, vamos a dejarlo ahí. Solamente en hebreo que estamos estudiando, como le decía, en el verso 1. O sea, esto va, mi querido hermano y amigo, para largo, pero es un estudio muy bueno, yo se lo recomiendo, ¿verdad? Porque vamos a aprender mucho. Entonces, solamente no quedamos, y es bueno, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pudimos ver cómo Dios hablaba a través de los profetas, ¿verdad? De muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por ellos. Vamos entonces a venir después, en un estudio, vamos a seguir estudiando, donde ahora venimos en el verso 2 de Hebreos 1. Gracias por su sintonía. Espero que usted, todos los versículos y capítulos que hemos dado, usted lo haya apuntado y vaya buscando, vamos buscando, que vamos a ver cómo Dios nos habla el día de hoy. Porque dice, estudiamos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.